adelante. Sí, Bueno, profe, somos el equipo 2 de la materia de análisis de sistemas electromagnéticos en sistemas ingenieriles, donde está el compañero Jorge Amador, el compañero Jun Jong, Mauricio Carrillo y su servidor Ricardo Elías. Pero vamos a iniciar con la descripción de un motor. ¿Qué es un motor? Básicamente, en términos simples, es un artefacto que convierte la energía eléctrica a energía mecánica y pone en marcha la mayoría de máquinas que conocemos hoy en día. Esta energía mecánica gira bajo la influencia de campos magnéticos, tanto de imanes que van dentro como de un campo magnético creado por una corriente inducida en los alambres de cobre que están aquí en el estator. Entonces, las partes del motor, las básicas son las siguientes: el rotor, que básicamente es la parte giratoria de una máquina o dispositivo general. En este caso, el rotor tiene los imanes, pero en nuestro proyecto el rotor cuenta con el embobinado. También está el estator, que es el que crea un campo magnético al utilizar energía eléctrica proporcionada. En este caso se encuentra dentro del rotor, pero aquí se encuentra una parte fija. También están las escobillas, que en nuestro proyecto son los dos clips que conectan con el conmutador, que es el que pasa, hace que fluya la corriente eléctrica. Y por último, el conmutador, que es un tipo de interruptor eléctrico, que es el que se encuentra como hecho de lata, el que toca las escobillas para que pase igual la energía eléctrica. Lo importante de esto es de que si solo es un anillo, se crearía una corriente alterna, es decir, que tendría voltaje positivo y voltaje negativo. Al tener los dos, las dos partes del conmutador, crea una corriente directa, es decir, que todo el tiempo será una corriente o un voltaje positivo. Bueno, el funcionamiento del motor y diferencias de un motor eléctrico y generador eléctrico. Bueno, de acuerdo con la ley de Biot-Savart, esta es la ley de cuando lo usamos como un motor, cuando pones corriente sobre un conductor y este conductor crea un campo eléctrico que lo comienza a mover dentro del campo eléctrico que tenemos en nuestro motor. A la diferencia de la de Faraday, que sirve más como un generador, cuando tienes dos imanes que dan un campo eléctrico y mueves el alambre, dentro de un campo magnético, pues, crea un voltaje. Esa es principalmente la diferencia dentro de cómo puede servir como un motor o como un generador. Los materiales que utilizamos para este proyecto son imanes, cable de cobre calibre 28, madera, abatelenguas, palo de madera, pistola de silicón. Y ahí se puede ver el embobinado que le hicimos a nuestro proyecto. ¿Cuántas vueltas le dieron? 100 vueltas. 100 de cada lado. ¿Cuántas bobinas? Dos. Una lata para el conmutador, clips, valeros, nálice, multímetro para medir el voltaje y la corriente. Bueno, pues aquí tenemos los datos de los voltajes con diferentes velocidades. La velocidad mínima son 41.89 radianes por segundo y lo medimos con el voltaje, lo medimos con el multímetro. Bueno, la velocidad con un tacómetro. Entonces el voltaje mínimo que registramos fue 0.03 volts. Con la velocidad mediana tuvimos un voltaje de 0.04 volts y con la máxima 0.07 volts. 70 milivolts. Ajá. ¿Ese es el voltaje generado ya? Sí. Y bueno, pues hicimos cálculos con un LED que teníamos blanco. Buscamos en internet la resistencia y pues nos encontramos este valor de 100 ohms. Sí. No, pues nunca lo iba a aprender. Y entonces pues calculamos la corriente, pues nos salió 3.16 amperes. La corriente mediana 4.12 y la corriente máxima de 10. También calculamos la potencia, que es 1.1 por 10 a la menos 5 watts. La potencia mediana de 1.7 por 10 a la menos 5 watts y la potencia máxima de 5.02 por 10 a la menos 5 watts. Y en las gráficas pudimos ver que el comportamiento del voltaje contra corriente y de potencia contra voltaje. Y para medir el campo magnético de nuestros imanes usamos una aplicación de nuestro celular y nos dio de 5.000 microteslas. 5.000 microteslas. Sí. O sea, 5 milis. 5.000 micros. Entre 1000 y 5 milis. 5 militarios.
Bueno, después calculamos la potencia mecánica y las pérdidas por la fricción. La potencia mecánica la sacamos de esas fórmulas, que es velocidad por torque, y sacamos el torque por el radio de la hélice por la fuerza aplicada, que es del viento, dándonos estos valores, que es de potencia mínima de 1.78 watts, de potencia media, es decir, estas son las velocidades del aire. La media era 9.35 y la máxima, la más veloz que pudimos capturar, era 37.39 watts, de solo del aspa. Y las pérdidas por voltaje, las pérdidas de voltaje por fricción, la hipótesis que tenemos básicamente es que haya sido por la fricción que se encuentra en las escobillas y en el conmutador, que puede haber cierto fricción y cierto tope por no poderlo justamente pegado dentro del eje o del rotor, y a veces los valeros podrían haber fallado. Entonces tenemos aquí las pérdidas de velocidad en porcentaje. Esto es por el porcentaje de voltaje. Son 16% de pérdida, y en este caso tenemos 1.27%, ya que a registrar la máxima velocidad o la máxima velocidad de viento que tuvimos, realmente no podía alcanzar mucho más. Entonces, pues el rango es muy pequeño, y es por eso que aquí el porcentaje es mucho menor, pero es un aproximado de estos cálculos. Tenemos que la eficiencia, que la potencia de salida, en este caso tuvimos este resultado por esta fórmula, que es voltaje cuadrado sobre resistencia, la resistencia del cable conductor, que es resistividad por la constante de resistividad del cobre, por la longitud o la anchura del bobinado sobre el área. Y eso nos dio este valor. La verdad consideramos que no es el correcto. No, para nada. Fíjense, ¿de dónde sacan casi 900 watts? Sería igual usar el valor que obtuvimos en la diapositiva pasada. La potencia salida se calcula multiplicando el voltaje salida. Dele para atrás. Quiero ver el voltaje salida. ¿Otra más? ¿Otra? Ahí está. Con el máximo, por ejemplo, con el punto 070 y con la resistencia. Se va multiplicando, perdón, el máximo por el mínimo entre puntos. No, y simplemente la potencia de salida va a ser el voltaje por la corriente. Ah, bueno, es el anexo que Sí, es el anexo que Porque ya ese preparamos. dato no es correcto. justamente previmos eso, ya que teníamos ese temor de que era demasiado. Es por eso que al final de la presentación pusimos un anexo donde ocupábamos justo Estas los corrientes. valores. Ah. Y esos eran los valores de la potencia mínima, bueno, de la eficiencia más bien, que nos dio. Dale para atrás, Mauricio. Ahí. Y la eficiencia no se mide en watts, jóvenes. No tiene un número, es un porcentaje. Ok. Si tú divides potencia entre potencia, las unidades se cancelan. Ok. No tiene, simplemente se dice motor de o generador de 80% de eficiencia. Ah, ok. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de la entrada se convierte en salida. Ok. Díganme. Bueno, esos son los valores, pero al final de la presentación, como mencionamos, pusimos el valor de potencia de salida que nos dio con la corriente. Entonces, pues sí, sería la siguiente presentación. Bueno, aquí tenemos el video, bueno, le paso el de abajo. El de arriba estamos ahí probando como generador. Como motor. Como motor. Bueno, sí, como motor. Ahí le estábamos pasando corriente que eran como unos 8 volts, ¿no? Como unos 10 volts. Sí, como unos 10 volts. 10, 12 volts. Y ahí se ve que pues está dando vueltas perfecto. Y ya en el video acá abajo estábamos midiendo como generador. Está dando vueltas. Está con el ventilador. Sí, hay un ventilador. Ahí de hecho no habíamos mejorado bien. Punto 7, ¿no? Está bien. Punto 7. Sí. Y de hecho ahí teníamos un poco de pérdidas porque se alcanza a ver cómo las aspas están volviendo loco. Ya ahorita que lo vamos a probar, Como no está ya se ve cómo completamente gira mejor. Sí. vertical, pues hace movimientos extraños. Sí. Pero bien. Y bueno, pues como conclusión de este proyecto, pues nos hizo muy interesante aprender de esto y cómo vamos a ir viendo dentro de nuestras carreras. Después de varios prototipos, aprendimos las diferentes cosas que podemos haber mejorado. O sea, como prototipo final tuvimos un prototipo que jala, pero después aprendimos, bueno, también se nos rompieron los imanes y pues ya aprendimos que pudimos haber mejorado el prototipo, pero pues como nos quedó, creo que era... ¿Se le rompieron? ¿Que se cayeron? Sí, no, Es que estábamos haciendo pruebas y con los palitos los pegamos y los empezamos a juntar para ver si Sí. se despegaron,
chocaron y se cayeron y se Generaron afectaron. chispas y todo. Ajá, entonces esos fueron lo que nos quedaron. Y bueno, pues creo que aprendimos el funcionamiento, que es lo importante de este reto. ¿Le van a meter la secadora? Sí. Ah, sí, de hecho. Vamos a A ver. hacer corriente. Mira, bien y bonito, profe. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en esta. Vamos a medir el voltaje. Donde quiera. ¿Positivo? ¿Cómo están? Sí le quitaron el esmalte, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Buenos días. Igual está bien. Es 2 millones. ¿Cómo está, no? A 26. Tenemos el video de cuando dio 1. Es que ahorita hicimos pruebas, profe, y nos hace rato hicimos pruebas y nos dio 1 volts. Por 100 milivolts. Sí. ¿Tienes el video? Así fue, pero... No le pongo la cinta. Pongo la cinta. Está seguro, pero ya. Muy bien. Básicamente las escobillas es el error de fricción. Ahorita... Creo que tiene un baloteo así. Aquí. Pero, me dan de cuenta de que es imposible que quede bien alineado. Hace así. A ver, ahí está. Pero sí funciona. Está sentado otra vez. Eso la quería soltar. Punto 1. A ver cómo dice otra vez lo que... Estamos con 8, 7, 8, 80 mil. ¿Está bien? Oye, Vinicius, el parte de la grabación la suben ahí, donde dice examen oral, ¿cómo se llama? ¿El Lumen? Sí.